Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, entonces aquí voy a seguirle avanzando a los relieves. Voy a hacerle, voy a seguir avanzando en los relieves, en el tejido, por supuesto. Entonces aquí voy a hacer relieves. Ya hice la vuelta preparatoria y ya empecé a hacer lo que es la vuelta 2 del diseño. Las primeras partes, lo que son la base y la colocación de los diseños, ya están disponibles en la sección de en vivo para que usted también lo pueda tejer. Bueno, entonces aquí me pide 14 puntos. Lo que es el diseño serían 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Esperanza Galeano, muy buenas tardes. Bueno, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está usted el día de hoy? Cuénteme cómo vas. Gracias por acompañarme. Aquí voy a hacer el cambio de color, ¿sí? Cambio de color. Entonces voy a hacer un alto relieve tomando el punto de la vuelta anterior. Entonces voy a tomar punto de la vuelta anterior. Marta Valencia, bienvenida. Bueno, quedamos en que iba a regresar mañana, claro, pero decidí abrir otra vez el directo porque tengo que avanzarle, voy a avanzarle a esta mini bolsa. De todas formas, esto queda guardado por si de pronto alguien no pudo entrar ahora. Él queda guardado para que usted lo mire después. Ahí ya hice entonces los dos puntos en relieve. Me pide que haga entonces cambio de color. Y hacemos entonces, me pide dos puntos. Dos puntos. Dos puntitos. ¿Sí ven? Ahí van quedando los relieves. Miren, entonces nuevamente otro cambio de color. Porque me toca hacer relieve, entonces cambio de color y justo me toca encima de estos dos puntos, el próximo relieve. Guzmán, buenas noches. Esperanza, gracias por acompañarme. Bueno, vamos a hacer entonces los dos relieves encima de estos dos puntitos. Sí. Ya les dije, les prometí el patrón, se los voy a pasar, pero denme esperita, yo lo comparto, ¿sí? Yo lo voy a compartir en la pestaña de comunidad, el patrón de este bolso, lo que es el diseño que estoy haciendo en sí. Esto lo vamos a compartir en la pestaña de comunidad. Entonces aquí me toca nuevamente cambio de color. Ahí ya va saliendo los relieves. Mire qué lindo va quedando. Liliana Cardona, muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarme. Yo dicté clase esta tarde un rato, 2 horas de clase, pero dije que iba a regresar mañana, entonces no, regresé ahora a aprovechar el tiempo. Realmente no estaba haciendo nada, entonces me vine a hacer otra vez transmisión en vivo en lo que tejo esta mini bolsa. Entonces la idea es aprovechar el tiempo que más se pueda para avanzar. Entonces después de haber hecho los dos relieves, nuevamente dos puntos de separación. Es muy importante envolver los hilos aquí. Cuando digo envolverlo es llevar o arrastrar estos hilos, que es el alma. Te lo agradezco, Marta. Marta, Lucía Chávez. Aquí hago el cambio de color. Entonces me toca ahora nuevamente dos relieves. Pero si se fijan, los relieves de estos lados no van encima, ¿sí? Van un poquito corridos, tanto a la derecha, a la izquierda como a la derecha. El de la mitad sí va encima, ¿sí? Los palitos van encima de los palitos.
pero aquí no. En este relieve de aquí no va el palito encima del palito, sino un poquito corrido a la derecha. Es decir, sobre estos dos puntos voy a trabajar el próximo relieve. Aquí. Aquí trabajo el primer relieve o el primer punto alto. Y al lado de este que acabo de tejer, voy a tejer otro punto alto en relieve. Allí. Allí voy a tejer el otro punto alto en relieve. Ahora sí, cambio de color. Nuevamente al color base. Me dicen por favor si se ve bien ahí o de pronto estoy muy corrido hacia la izquierda o hacia la derecha. La idea es que ustedes me avisen cuando de pronto salgo o me desenfoco de cámara. Listo. Para que se pueda ver lo que estoy haciendo. Entonces les agradecería mucho que me colaboren dándome esa información. Por ejemplo, estoy muy salido de cámara, que esté por ejemplo así. Entonces ustedes me dicen, Andrés, córrete un poquito hacia la derecha. O de pronto esté así. Sí, la idea es que se vea lo que se está haciendo. Muchísimas gracias por esos me gusta, por la manito arriba. Ya tenemos 2 videos, 2 transmisiones en vivo guardadas. Ok, muchas gracias, Marta. Eso para mí es muy importante que me informen. Que se esté viendo lo que... igual esto queda guardado. Hola, John Edison, muy buenas noches, bienvenido. Gracias por pasar a este live. Aquí vamos a hacer entonces los puntos base. O sea, puntos bajos. Los vamos a trabajar por pestaña trasera. Sí, vamos a trabajar por pestaña trasera los relieves. Ya, perdón, los puntos bajos. Los relieves quedan hacia adelante. Y los puntos bajos por pestaña trasera. Este es un modelo navideño, ya saben, no, modelo navideño. Es una bolsa pequeña, más o menos 12 centímetros de diámetro el plato, o sea que es bastante pequeñita, pero práctica para que usted la regale, la venda también, o como obsequio. Un obsequio para su mamá, de pronto para su novia, para su hermana, para alguien importante, o simplemente que usted quiera venderla, pues también. Muchísimas gracias por esos cariñitos, esos corazones. Yo voy a seguir entonces tejiendo y me encuentro, voy a repetir este mismo diseño. Lo voy a repetir acá, ¿cierto? Lo vamos a repetir. Muchas gracias, Liliana Cardona. Eso es muy importante que me lo digan. Si no está centrado, porque suele pasar que estoy grabando y no me percato sino hasta el final, ¿sí? Ya cuando ya llevamos bastante grabado, entonces da esa sensación como que no se logró el trabajo bien hecho. De pronto el ruido de fondo, sí, ahí me disculpan por el ruido de fondo. Vivo cerca a una avenida, digámoslo así. Entonces pasan muchos autos y eso sí es imposible evitarlo. Porque la casa está bien pegada a la vía donde pasan los autos. Eso sí lo quedo debiendo. Lo debo. Bueno, entonces voy mirando. Mira qué lindo va quedando. Ahí ya van saliendo las figuras, mire. Aquí va una estrella, aquí va un destello. Ahora aquí me toca otra estrella y otro destello.
Bueno, déjenme acomodar la cámara porque siento que está corrido hacia la izquierda. Bien, entonces aquí voy llegando donde me toca los 4, 4, 2, 4, ¿sí? Me toca hacer este relieve. Entonces presten mucha atención, aquí es simplemente, como aquí tengo 4 puntos en relieve, 4, entonces solamente voy a tejer 2 en punto bajo. Es decir, tejo los 2 primeros puntos que se me presentan en punto bajo, los tejo normal. Uno y al lado tejo otro, cambio de color, tomo el hilo rojo y cierro ese punto con el rojo. Entonces elaboro los dos. Aquí miren, tomando esta hebra, el primer relieve. Espero se entienda perfectamente lo que quiero hacer. Vamos a hacer ese relieve en punto alto. ¿Ves? Y al lado tengo otro puntito que también debo trabajarlo en relieve. Entonces, lazada. Recordemos que para hacer el punto alto debo enganchar o debo darle una vuelta así, envolver la aguja. Sostengo con mi mano derecha esta hebra para evitar que se me suelte o se desarme. Sostengo y paso de arriba hacia abajo por la hebra que sobresale de esta forma. Y allí elaboramos el punto alto. ¿Listo? El punto alto en relieve. De hecho son 4 puntos. Uno, van 2 con este. Miren, 1, 2. ¿Sí? Ahí están los 2 palitos, los 2 primeros palitos. Ahora nuevamente otro palito. Paso a la siguiente hebra. De arriba hacia abajo. Y allí trabajamos el punto alto. ¿Sí? Punto alto. O como usted le distinga a este punto, uno le dice macizo también o vareta sencilla. Pilar también se le conoce, pilar, vareta, macizo. Y hacemos el cuarto macizo o palote en la siguiente hebra o palito, mira ahí. ¿Sí ve? Respetando el orden, todos los puntitos seguidos. Allí trabajamos entonces el próximo punto alto. Cambio de color, me toca hacer cambio de color. Y es aquí donde entonces trato de cerramos. Ahora tejo 2 puntos. Miren, 2 puntos bajos normales, pero envolviendo todos los hilos. Este diseño es nuevo, la verdad nunca lo había hecho, pero me puse las pilas en estos días a sacarlo y ahí lo estamos haciendo ya. Un proyecto para Navidad. Bueno, entonces después de haber hecho el primer punto bajo, al lado debo tejer otro punto bajo y realizamos cambio de color. ¿Por qué? Porque voy a hacer lo que es el relieve. ¿Listo? Perdón. A este lado debo tejer 4 puntos en palote o 4 varetas. Igual que como hicimos a este lado debemos tejer igual, pero hacia este lado. Corriéndonos 2 puntos hacia la derecha. Allí, perdón, punto alto en relieve. Entonces, tomando como referencia el primer punto bajo, pero la vuelta anterior.
Ahí vamos a empezar a hacer el primer relieve de este lado. Punto alto. Estiramos, sacamos y sacamos otra vez. ¿Sí? Otro palito. Son 4 en total, llevo 1. Entonces, seguidito, en el próximo punto, hacemos otro palito de arriba hacia abajo y le damos, simplemente ahí tejemos el punto alto. Van 2 palitos, me faltan 2 para completar el motivo. Otra vez, lazada o punto alto, enganchamos el crochet o envolvemos el crochet con una hebra. Próximo puntito o próximo palito, próxima hebra, y allí formamos de arriba hacia abajo, clavamos la aguja y tejemos el palito, tercer palito. Estiramos un poco y formamos el palito. ¿Cuántos palitos van? 3. 1, 2 y 3. Y el último palito en la siguiente hebra ponemos de arriba hacia abajo. Sí, miren cómo debe quedar por el revés. Por el revés queda así. Listo, por el revés quedan esos hilitos ahí, no pasa nada, eso igual queda por dentro. Y nada se va a dañar porque todo está pegado, ¿sí? Todo es tejido. Entonces, por más que usted le haga así, él no se desarma, ¿sí? No se preocupen que no pasa nada. Al comienzo, cuando empecé a hacer estos relieves, yo sentía que de pronto, con el tiempo, se iban a desarmar. Pero evidentemente no pasa absolutamente nada. Usted le pasa la mano y no pasa nada. ¿Sí? Bueno, ese fue un pensamiento que tuve en algún momento, pero no pasa nada. No pasa absolutamente nada, aparte de que no... Bueno, a menos de que tú no lo laves como se indica a veces, y es a mano. La idea es lavarlos a mano, los bolsos. Entonces, lazada, metemos en la siguiente hebra de arriba hacia abajo y trabajamos el punto alto. Estiramos y formamos el palito número 4. Ahora cambio de color. Aquí está mi hilo, entonces aquí voy a cerrar este punto con este color y entonces ahora sí sigo trabajando puntos bajos. Creo que son, déjame ver cuántos puntos son, 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, sí, 14 puntos de separación entre la estrellita y el destello. Aquí hacemos entonces 14 puntos en color, en este colorcito matizado. Entonces aquí tejo los 14 puntos, van 4, 5, 6. Este diseño es sencillo porque solamente son 3 colores, ¿sí? Pero tú la puedes hacer de más colores. Puedes trabajar 4 colores, 5 colores. Si no te gusta de pronto el rojo y el verde, pues lo cambia a un amarillo, un azul y ya juegas con el tema de los colores. Yo aquí me estoy basando es en la Navidad, en los colores típicos de la Navidad, que son los tradicionales, el verde y el rojo. Pero también está el azul, el plata y también otros colores, el dorado también. Hay más colores para combinar. Quizás el amarillo para el tema de los destellos o de las estrellas. O un plateado también. O un champaña también, color champaña. Ay, qué lindo se va viendo, sí. Se va viendo bonito. Bueno, ahí vamos. Y aquí entonces son 14 puntos de separación. Van 3, 6, 9, 10. Van 11, 12, 13 y 14.
Ese punto 14 lo dejamos a la mitad, miren, no lo he terminado, lo dejé abierto porque precisamente necesito hacer cambio de color. Entonces tomo el verde porque ya me toca hacer lo que es el destello. El destello va en verde. Bueno, yo a este diseño le he puesto estrellas y destellos, ¿sí? Entonces, tomando como referencia este punto, pero de la vuelta anterior, mire, vamos a hacer el primer relieve. Aquí tengo una lazada, recuerden, para el punto alto. Sí, entonces cuando ya esté enganchado, simplemente vas a tomar y vas a formar el punto alto. Estiras y trabajas el punto alto. Otra vez, otro punto alto en relieve, próxima hebra, de arriba hacia abajo, y trabajas el punto alto. Ahora cambio de color. Me corresponde hacer dos puntos en punto bajo. Eso sí, arriba. Ahora sí me toca arriba, en la vuelta normal. Y nuevamente me toca dos palitos encima de estos dos palitos centrales del destello. Cierro entonces con el verde. Entonces, como ya tengo el verde preparado, vamos a hacer los relieves. El primer relieve encima de este palito. Espero se entienda lo que estoy haciendo. Mira. Allí se trabaja el primer punto alto. Estiramos un poco, trabajamos el punto alto. Y nuevamente otro palito a la izquierda, a este lado. De arriba hacia abajo ponemos la aguja y trabajamos el punto alto. Cambio de color. Ahora nuevamente dos puntos de separación como hicimos acá. Dos punticos de separación los tejo a este lado, envolviendo todos los hilitos. Y otro punto bajo. Ahí están los dos punticos tejidos, cambio de color nuevamente al verde. Y formamos los dos puntos en relieve en esos dos, ¿sí? Aquí. En esas dos pestañitas que estoy centrando, digámoslo así, eso que estoy señalando, ahí trabajo un punto alto y un punto alto. Tomando solamente esa pestaña, ¿sí? Entonces hacemos el primer punto alto. Y en el siguiente punto, en la siguiente pestaña, nuevamente otro punto alto. Otro punto alto en esa pestañita. Entonces con esto culminamos esta vuelta ya. Entonces lo que les he venido diciendo es que debemos tejer una vuelta preparatoria, ¿sí? Entonces ya la siguiente vuelta es solamente punto sobre punto y en punto bajo. Esas vueltas preparatorias son necesarias para formar el diseño. O vueltas lisas, digámoslo así. Después del relieve nuevamente una vuelta lisa o vuelta preparatoria. Yo creo que esta bolsita la voy a dejar para mí, la voy a usar. Me parece bonito cómo se va quedando me gustan los colores, cómo va quedando. Creo que la voy a dejar para mí. Sonia Salcedo, esto es un hilo crochet y es aguja de macusa. Es una aguja de aluminio. Ya te muestro la aguja. Dame chance, yo desenredo acá un poco mis hilos. El verde y el hilo principal o el hilo base.
Mira, estoy trabajando con una aguja de Macusa. Macusa. Y la numeración es 3. ¿Sí? Estoy trabajando la bolsa con una aguja de Macusa 3. Ahí está, Macusa 3. Macusa, mira. Y eso es un hilo 100% acrílico, ¿sí? Como tal, no es una fibra natural. Entonces, aquí estamos haciendo la... Bueno, entonces aquí voy a hacer ya lo que es, como les decía, vuelta preparatoria. Cuando digo vuelta preparatoria, hago referencia a tejer una vuelta sin relieves. Entonces, esta vuelta es necesaria hacerla. ¿Sí ven? Simplemente voy tejiendo punto sobre punto sin relieves. Esta vuelta es preparatoria. Ya ven a qué me refiero con vuelta preparatoria. Es tejer simplemente punto sobre punto sin relieves. Y por hebra trasera. En la técnica Guayú se trabaja solamente por hebra trasera. Pestaña trasera. Tengo más tutoriales en mi canal, videos de bases, de bolsos, algunos accesorios. Tengo que grabar otros accesorios que he realizado, pero que no, por falta de tiempo no he podido grabar. Entonces voy a ver si grabo también más cosas que tengo que grabar para el canal, por supuesto. Tengo muchas ideas que enseñar, la verdad. Tengo muchas ideas para enseñarles. Con muchísimo gusto, Sonia. Sonia Salcedo. Muchísimas gracias a todos por su compañía. Gracias. Es muy valioso para mí que me estén acompañando. Su tiempo también vale, es importante. Chicas, gracias a ustedes por su compañía también. Miren qué espectáculo la bolsa. Más adelante podemos hacer una más grande también, versión grande, para que ustedes también la aprendan a hacer. Las aprendan a hacer. Bueno, entonces como les decía, miren, cuando llegamos a los relieves, aquí tenemos 4 palitos. Por el tema del color casi no se detallan los palitos, pero en cada palito se teje un punto bajo, pero por la pestaña delantera, por aquí, perdón, por la parte superior, ¿sí? En esos 4 puntitos vamos a tejer un solo punto. Por ejemplo, mira, aquí tengo un palito, es decir que ahí debo tejer un punto bajo. ¿De acuerdo? Aquí hay otro palito, encima debemos tejer otro punto alto, otro punto bajo, perdón. Y así sucesivamente con cada palito que se te presente en el trayecto del tejido. Aquí tenemos 2 puntos palitos. Y en cada punto palito vamos a poner un punto bajo, pero por hebra trasera. Sí, se entiende, ¿verdad? Ahí, eso es importante entenderlo, que por ahí se trabaja precisamente en cada palito un punto bajo. Y los puntos pues que están en la separación en el medio se tejen normal, igual por pestaña trasera. Otra cosita, miren, cuando yo les digo pestaña trasera, hago referencia a esta parte del punto. Tenga en cuenta eso, siempre en la técnica Guayú se trabaja por esta hebra, por la hebrita que está atrás.
no por la cadena completa, no. Así no se teje. En la técnica guayo. Ya si usted quiere tejer una bolsa tradicional o una bolsa normal, pues a crochet sí lo puedes hacer. Pero los indígenas trabajan por esta parte, ¿sí? Ellos tejen así. Ponen el crochet aquí atrás. No agarrando la cadena completa. Ojo, a menos de que sea una mochila unicolor. La mochila unicolor sí la puedes trabajar. Bueno, es que de poder se puede, sí, claramente usted puede hacer lo que usted quiera, siempre y cuando, pero siempre y cuando en la técnica guayo no se trabaja así, ¿sí? Por respeto a la técnica que ellos han realizado durante mucho tiempo, ellos no trabajan cogiendo la cadena completa, no. Normalmente para los diseños así. De poder, claro, de poder usted puede tejerlo, claramente, usted lo puede hacer, pero por respeto a la tradición y todo, se debe hacer por hebra trasera. Eugenia Ramírez, saludos desde Tucumán. ¿Dónde queda Tucumán, Eugenia? ¿Qué país es? Tucumán. Buenas noches. Ah, ok, entonces seguimos, miren. Hebra trasera. Y tenemos los 4 puntitos. Nuevamente en cada puntito debemos respetar el orden y trabajar un solo punto, ¿sí? Aquí trabajamos el otro puntito o pestaña trasera. Ok, y así vamos a ir trabajando toda la vuelta preparatoria. Entonces, en la próxima vuelta nuevamente volvemos a trabajar relieve. Ah, es Argentina, muy bien. Saludos desde Colombia. Gracias por pasar a este directo. Y seguimos trabajando los puntos. Ya esto es fácil, esta parte de aquí es recta. Con cuidado, con mucha calma, voy a jalar los hilos alma un poquito para que esto quede recto, ¿sí? Mira qué belleza va quedando, cómo va quedando el relieve, los relieves o las figuras. Está quedando bonito, ¿verdad, Marta? Está quedando bien bonito el diseño. Estamos creando nuestro propio diseño, ¿sí? Nuestro propio diseño. Estamos creando nuestro propio diseño. Entonces, como nuevamente me va a tocar tejer cerquita, vamos llegando al otro relieve del destello. Mira, aquí está el destello, el diseño de destello. Entonces, ¿por qué le llamo destello? Porque precisamente hace referencia a una figura como un destello, míralo. Estrellas y destellos. Ese es el nombre del diseño, ¿va? Lo voy a estar publicando en la sección de, en la sección de comunidad, en la pestaña de comunidad, donde uno puede hacer publicaciones escritas. Ahí les voy a dejar este gráfico por si lo quieren hacer. Esta vez los relieves, perdón, esta vez los diseños son en relieve. No como tal los estamos haciendo así plano, sino en relieve. Con textura que sobresale. Y lo estamos trabajando en un matizado entre coral y arena. Estamos mezclando los dos colores, arena y color coral. Pero como usted puede hacerlo en cualquier otro color, es válido también, ¿va? Lo puedes hacer en cualquier otro color. Yo solamente les estoy presentando una idea, pero usted lo puede hacer en otros colores.
La explicación de la base también está en las transmisiones en vivo. Te vas a la pestaña de en vivo, perdón, y vas a mirar los videos ya disponibles o las clases en vivo guardadas. Ok, entonces aquí estamos en el primer punto en relieve, entonces un punto bajo. Aquí hay otro puntito, otro palito. Encima es donde debemos tejer el siguiente punto bajo. En la separación tejemos normal. Y aquí tejemos entonces encima de los dos palitos un punto bajo en cada uno de los palitos, solamente tomando la pestaña trasera y por supuesto envolviendo los hilos. Ahí va. Ahora me toca llegar aquí igual. Es exactamente lo mismo. Otra vez los dos palitos, en esos palitos tejemos igual. Y voy a jalar un poquito para acomodar, ¿sí? Otra cosa que yo hago también es pulir de pronto las paredes. Yo lo que hago es esto. Ahí les paso un pequeño tip para que las paredes también queden regulares, ¿sí? Queden bien. Para que quede pulidito el trabajo. Te lo agradezco, Salcedo. Muchas gracias a ti por acompañarme, Salcedo. Estamos haciendo un diseño de tejiendo con Andrés Rodas, vale. Ya saben, pues, me pueden seguir en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook. Tengo todas las redes sociales, por si me quieren contactar por ahí. Bueno, por otra red social, seguimos. Me están llamando. Juraba que me estaban llamando. No soy yo. No era a mí, es que el teléfono suena parecido. Creo que es el mismo tono. Dije, ve, me están llamando. Por eso me paré. Entonces aquí sigo tejiendo. No sé si ustedes escucharon el sonidito del timbre. Pensé que era... Mira qué lindo va quedando, ¿sí? Aquí es donde debemos procurar en lo posible que las paredes queden bien definidas. Buscar que el trabajo quede bonito. Bueno, aquí seguimos. Le vamos a hacer la correíta también. Le vamos a hacer el cordón de amarre a la bolsa. Termino esta vuelta de preparación y nuevamente me toca hacer una vuelta. Ya se dan cuenta, ¿cierto? Por simple lógica, ustedes ya entienden por qué se hace esto, ¿cierto? Porque en la próxima vuelta vamos a hacer relieve, entonces tenemos que bajar una vuelta. Por eso debemos tejer siempre una vuelta preparatoria, o sea, hacemos el relieve, vuelta preparatoria, relieve, vuelta preparatoria, para poder formar los relieves, ¿sí? Tomando puntos de la vuelta anterior.
Gracias, Sonia Salcedo, te lo agradezco. Chicas, ayúdenme por favor compartiendo este live, déjenme también sus manitos arriba antes de que se me retiren. Déjenme una manito arriba a la transmisión en vivo. Apenas somos 9, pero eso me ayuda a que YouTube recomiende más a más personas esto y podamos llegar a un público más amplio, digámoslo así. Entonces, con su manito arriba, me pueden ayudar, por favor, dejándome la manito arriba antes de que se me retiren, porque han pasado personas y pues de pronto se les olvida dejar la manito arriba. Silvana, tú te vas a la sección de en vivo de mi canal, hay una pestaña que dice en vivo y ahí están las clases guardadas, disponibles, sí, de forma pública, pero están ahí disponibles, pues están para que las puedas ver, sí, el comienzo, sí, cómo, con cuántos puntos inicié, cómo metí los hilos, cómo hice los aumentos hasta tener el ancho necesario y empezar a subir. Todo está en el canal. Repito, en la sección de en vivo, ahí están disponibles las clases, por si quieres o deseas hacerlo. Y voy a dejar en la pestaña de comunidad, bueno, hoy no se me puede olvidar dejarlo, el patrón o lo que es la cuadrícula del diseño de destellos y estrellas. Esto, esto es lo que voy a dejar. Esta cuadrícula, por si la quieren trabajar conmigo, que es este diseño. Mira, ahí va saliendo poco a poco el diseño en relieve. Original, un diseño original y diferente. ¿Va? Para que usted también lo pueda trabajar. En este proyecto sí estamos utilizando puntos altos, solamente para los relieves. O estas puntadas. Entonces aquí yo debo tener mucho cuidado cuando tomo los puntos. ¿Por qué? Porque no quiero envolver estos hilos, no los quiero envolver. No se deben envolver. ¿A qué hilos me refiero? A esto. Estos hilos deben quedar así, ¿sí? Entonces no hay que tocarlos, o sea, no hay que tejer sobre ellos, no. Esos hilos quedan visibles y eso queda por dentro y no se nota, la verdad. Ustedes se van a dar cuenta más adelante, porque igual ese es el revés. Muchísimas gracias por esos corazoncitos, por esas figuritas. Ah, son celebraciones y se están riendo también por esas cositas, por eso está esos emoticones. Gracias. Eso me ayuda mucho, la verdad. Me da de pronto más visibilidad con el público, porque el público es amplio, la verdad. Hay mucha gente en YouTube hoy en día, entonces necesito ampliar ese público. Y ustedes me ayudan con eso se llama interacción, ¿sí? Interactuar con el live. Y esa interacción se logra comentando, dando me gusta. ¿Qué más? Dejando la manito arriba. Y si pueden compartiendo también, eso es interacción. Compartiendo, dejándome su me gusta, su manito arriba, dejando su comentario. Ya saben que esto es punto bajo, listo, hebra trasera, mire, punto bajo.
porque también lo puedes hacer en medio punto alto, ¿sí? Puedes trabajar así. Pero yo el bolso lo empecé, mira, puedes hacer medios puntos altos. Y también puedes hacer diseño, mira, ¿ves? También puedes trabajar el medio punto alto o el palote o el macizo. Hay otra variedad de relieves, por ejemplo, está el punto relieve inclinado, lo tengo en el canal, en mi canal, el X también, el relieve en X también, los puntos bajos alargados también los tengo en el canal. Tengo muchos videos de los relieves también, columnas en relieve. Ya estoy terminando entonces prácticamente esta vuelta de preparación. Guzmán, John Edison, Andrea Salcedo, Eugenia Ramírez, Silvana Pisano, Esperanza Galeano, Liliana, Marta, por supuesto, y Sonia Salcedo. Andrea Salcedo y Sonia Salcedo, gracias a todas por su compañía. No estamos tan solos. ¿Yo qué hago? Mire, entonces yo meto el crochet y hago esto. ¿Para qué? Para verificar que sí cogí bien el punto. Por eso pongo el hilo, el crochet mirando hacia acá, el tejido, perdón, para ver que sí haya cogido el punto correctamente. Porque muchas veces uno hace esto, mira, uno del afán o del tejer rápido, hace esto, mira. Y coge otras hebras, quizás haces esto, mira. Y esto no se puede hacer. Sí, porque estás tomando hebras que no corresponden al tejido, a la vuelta. Entonces, por eso es importante ir mirando que sí se esté tomando el punto como es. Ya saben por qué razón, para no coger hebras de vueltas anteriores que no tienen nada que ver con esta fila. Y procuren por favor estos hilos arrastrarlos y esto lo van a llevar hacia atrás. Así. ¿Por qué deben estar estos hilos hacia atrás? Así, como tapaditos. Mira, esto tapa, el hilo alma tapa ese color verde y el rojo. Entonces camufla muy bien. Se camufla muy bien. Bueno, se me han ido los seguidores. ¿Dónde están los seguidores? Necesito ver dónde están mis seguidores. Están ahí algunos. Bueno. Me toca regresar con más fuerza porque como estuve mucho tiempo sin hacer estos en vivo, la gente se me ha ido, sí. Se me ha estado yendo la gente. Quieren verme más seguido por acá. La verdad, todo ese tiempo, Andrea García ha estado en TikTok, ¿sí? Más que todo en TikTok. Ahí es donde más me la paso conectado, haciendo transmisiones en vivo, mostrando los trabajos. Por hoy estoy haciendo una bolsa, les voy a mostrar la bolsa que estoy haciendo. Una bolsa de Mickey Mouse. Mira, esta es la bolsa que estoy trabajando. Déjenme pongo más arriba para que vean esta belleza. Estamos trabajando una bolsa de Mickey Mouse. Mírala. Esto es un pedido, esta va para Cartagena. Pero a esta sí le estoy metiendo cordón. Le estoy metiendo cordón. Amparo del Socorro, muy buenas noches, bienvenida.
Ahí estás, Andrea, Andrea García. También podemos hacer clases de bolsas grandes, ¿sí? Esta me toca entregarla la otra semana. Esto es un pedido y va para Cartagena. Bueno, eso es alguno de los proyectos que tengo pendientes puede ser para grabar también en el canal. Tenemos muchos proyectos que grabar para el canal. Sí, muchos. Técnicas que también he estado aprendiendo. Los llaveros, por ejemplo, que podemos aplicarle a las bolsas. Esta es la 3 y con esta es la que estoy tejiendo. Déjenme, yo corro más la cámara porque siento que levanté demasiado. Ahí, ¿cierto? Ahí me ven perfecto. Ahí ven el tejido. Sí, una unicolor. Hay que hacer clases de unicolor también. Casi no tengo tutoriales. Tengo creo que 2 tutoriales. Ah, sí, la de relieves. Una que es como en vino tinto y otra en este color. Tengo dos clases. Bueno, de hecho, de esas 2 clases se desprenden más clases. Porque es la bolsa, el cordón, la gasa, el plato, el fondo. De hecho, fueron de los primeritos videos que subí aquí al canal. Ok, muchas gracias chicas por avisarme. Ya saben por qué les pregunto, porque suele pasar que creo o me confío de que estoy bien centrado en cámara y no es así. Entonces para mí es muy importante que usted me avise, me informe que no estoy bien centrado para poder grabar bien. Por ejemplo, ahí creo que sí estoy bien, ¿cierto? Sí, ahí estoy bien. Se ve el tejido, que es lo que nos interesa ahora, saber cómo ir tejiendo. Si ustedes se dan cuenta, yo voy envolviendo, miren, yo voy pasando por los puntos y voy envolviendo los hilos, los voy arrastrando. Silvana Pisano. Silvana, déjame por favor una manito arriba. Arriba está el botón de me gusta. Y antes de que se me retiren, me dejan el botón de me gusta, por favor. Me dejan su manito arriba. Para la que estoy haciendo grande, sí, más o menos unos 500 gramos. Para la mochila grande que estoy tejiendo de Mickey Mouse, sí. Andrea Salcedo, por ahora no tengo tutorial de esa porque esa también es nueva, ese diseño es nuevo también, hace poquito la empecé a hacer, hace exactamente 2 semanas la empecé a trabajar. Ese diseño es nuevo, igual que este diseño también es nuevo. Estoy sacando diseños nuevos para mostrar. Por ejemplo, esta me sirve de muestrario para mostrarla pues por ahí en las redes sociales. Que no es solamente la típica mochila con diseños planos, no, también podemos crear figuras que sobresalen del tejido, como esto. O también podemos hacer figuras aparte y pegarlas. Ok, Silvana Pisano, para mí eso es muy importante, la verdad. Muchas gracias por ayudarme con eso. Solamente le pido eso, no le estoy pidiendo nada más. Algo básico, pues, y es una forma de apoyarlo, de apoyar el canal. Vamos a empezar entonces, ya miren, ya se dan cuenta, ya empecé, ya di la vuelta. Ya di la vuelta preparatoria, ¿sí? Entonces, ahora me toca nuevamente leer el patrón. Le voy a pedir la tablet a mi bebé, ahorita que venga para poder mostrarlo. Pucha, ese diseño está alto. Bueno, entonces vamos a iniciar esto. Mira, la fila 3. 1, 2 y 3. Es decir, vamos a empezar a conectar las 2 piernitas de la estrella. Sería 2, 4 y 6 puntos en relieve para conectar esta piernita con esta. Entonces vamos a hacer la fila número 3 del motivo. Fila número 3.
de la estrellita. Entonces son 6 puntos, ¿cierto? Les comentaba que son 6 puntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, entonces vamos a utilizar 2 puntos acá. Voy a poner unos ganchos para que usted sepa de dónde a dónde vamos a tejer esos 6 puntos. Vamos a iniciar en ese punto, ¿cierto? Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ir de aquí a aquí, pero vamos a ir tomando solamente las pestañas de la vuelta anterior. Esta, la que está aquí, la del gancho, esta que está al lado, estas dos centrales, ahí se ve claramente, y estas dos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a tejer 6 puntos ahí. Está lindo este gancho, por cierto. No. Ok. Entonces voy a hacer los puntitos justo y voy a parar donde les indiqué. Ahí paramos, hacemos cambio de color y hacemos los relieves. Entonces voy a ir tejiendo 1 y 2. ¿Cierto? Entonces ahora sí paré porque voy a hacer los relieves. ¿Cuántos relieves debo hacer? Debo hacer 6 relieves seguidos. Entonces cambio de color a rojo y voy a trabajar entonces el relieve. Entonces hacemos lazada. A ver, acomodamos bien este. Ahí. Lazada y punto alto en relieve. Míralo. Allí vamos a empezar a hacer el punto alto relieve. El primero. El segundo punto alto en relieve, el que está al lado. ¿Sí? Procura agarrarlo bien completito, la pestaña. Y hacemos el segundo punto alto en relieve. ¿Cuánto les dije que íbamos a hacer? 6, ¿cierto? Te hacemos 6 relieves. Van 2 relieves de punto alto. Y ahí vamos a hacer entonces la conexión de las dos piernitas. Faltan 4 puntos en alto relieve. Así es, Marta, 6. Me estoy quedando sin voz, chicas. Pero es por el tema de que he estado hablando mucho. Llevo 2 directos con este. El primero duró 2 horas. 2 horas y este creo que ya va por la hora. Sí, me faltan unos segundos para la hora. Entonces aquí hacemos el tercer relieve, chicas. Miren. ¿Sí? Al lado hay otro puntito, míralo. Ahí vamos a hacer otro relieve. Sería el cuarto relieve. Ok, entonces como es el cuarto relieve, son 6, perdón, 4. Ahí clarito se ve, mira. Entonces vamos a conectar esta piernita con esta. Nuevamente hacemos el quinto relieve, ahora sí tomando estos 2 puntos. El primero, tomamos el primer punto y ahí va el quinto relieve. Ok, trabajamos uno más, el sexto. Y ahí entonces terminamos el relieve de esta estrella. De esta parte ahora cambio de color. ¿Qué color me toca? El color base. Mírelo aquí. Y entonces hacemos el cambio de color. Cambio de color. Y hacemos los puntos bajos normales. Pero yo trato de que este quede más ajustadito.
Muy lindo, la verdad. Me gusta este diseño, está bien bonito. Entonces ajusto. Mira cómo va saliendo la figurita. Perfecta, mira. Andrea García, muchísimas gracias también por dejar tu manito arriba. Es muy importante, ya saben por qué razón. Eso es interacción. Espero les guste mucho lo que estamos haciendo, les guste. Y también se animen a hacerlas. O hacerla, perdón. Hacer su bolsa. Entonces, bueno, déjenme, yo miro el patrón muy bien. Ya hicimos los 6 puntos, ¿cierto? Que fueron las conexiones de las dos piernitas. Aquí están los 6 puntos. Sí. Ahora debo mirar cuántos puntos tengo que tejer. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Y nuevamente otra conexión, ¿sí? Vamos a conectar el destello. 18 puntos en la base. ¿Qué es esto? Sí, la base son estos puntitos bajos. Voy 2, llevo 2. Y es el matizado, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntitos. Y así hasta completar 18. Aquí van 10 puntitos. Ok, ahí se va viendo bien. Podemos hacer letras también, si les gustan las letras, cualquier cosa, se dan cuenta que cualquier cosa usted la puede tejer en relieve. Basándonos en estas figuras, ¿sí? Podemos hacer letras también, animales, paisajes, lo que usted quiera, la verdad. 6, 9, 10 puntitos. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hola Roxy, bienvenida, ¿cómo estás? Roxy Eufrasio Hernández, desde el Perú. Qué bonito país. Bienvenida, Eufrasio. Tierra de tejedores también. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17 y 18. ¿Ya? Ya. Ahora cambio de color. De hecho, se parece como a los colores del Perú. Este rojo, ¿sí? Falta de pronto el crudo, pero es muy parecido al tono del rojo del Perú. Me acordé. A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? Perdí como que esa... A ver, aquí estamos trabajando con el color base. ¿Sí? Y debo tejer 18 puntos. Aquí están. Y aquí me corresponde hacer lo que son 6 puntos en verde. Entonces cambio de color a verde. Y trabajo 6 puntos en relieve. 6 puntos altos en relieve. ¿Sí? Entonces, punto alto, tomando la vuelta, los puntos de la vuelta anterior. ¿De dónde a dónde voy a trabajar los 6 puntos? Entonces voy a marcar con unas agujas de dónde a dónde debo tejer los 6 puntos en relieve. De aquí hasta acá. ¿Sí? Ahí vamos a hacer los 6 puntos. 2, 4 y 6. Ahí les estoy indicando con ganchos de dónde a dónde debemos tejer los 6 puntos con el color verde en relieve. Voy a sacar entonces los ganchitos y ya sabemos pues de dónde a dónde vamos a trabajar los relieves. Entonces punto alto,
vuelta anterior y allí elaboro el primer punto alto. Lo estiro y hacemos el primer punto alto. Nuevamente lazada, próximo relieve. Ahí ya irían 2 puntos de relieve. Son 6 en total, ¿va? 2. El siguiente, 3. Y vamos haciendo la conexión de lo que es el destello, digámoslo así. El motivo de destello van 3. Hacemos el cuarto punto. Aquí trata de esconderse, pero yo lo saco con el crochet. Lo saco y ahí trabajo el cuarto punto en relieve. El quinto punto alto en relieve, en estos 2 puntos trabajo un punto alto en relieve, un punto alto en relieve, tomando la pestaña delantera. Van 4 puntos en relieve. Hacemos el quinto punto en relieve. Lo estiro un poquito para que se nivele quede a la altura de los otros, ¿va? Quede bien parejito. Porque muchas veces, miren, por ejemplo, aquí pasó que de pronto no estiré lo suficiente y quedó más este puntito, ¿sí? Eso pasa cuando no estiramos bien los puntos altos. Ojo, sin exagerar. Tampoco es que lo vas a llevar muy arriba, no. Pero más o menos que quede nivelado a la altura de los otros. Van 5 puntos en relieve, 2, 4, 5. El sexto punto alto en relieve, aquí es donde debemos estirar un poquito. Mira, ves, estiro lo suficiente, pero sin exagerar. Cambio de color. ¿Sí ven? Y ahí va quedando el diseño. Mira qué hermosura. Cambio de color. Espectacular, la verdad. Muy bonito. Un diseño diferente para que usted lo aplique también. Y hacemos el cambio de color. Y trabajo normal, ya hasta la próxima figurita o los próximos relieves. Aquí trabajo los puntos. Si siento que el tejido se me abre, entonces estiro un poquito. Y por supuesto, la técnica que les enseñé ahora de ir aplanando las paredes, ¿sí? Sobre una mesa o una tabla, algo firme. Simplemente pasamos un poquito la mano y eso hace que las paredes queden mejor, con un mejor acabado, miren. Esos detallitos quizás de pronto usted los pasa por alto, pero son importantes, ¿sí? Ayudan a que el tejido quede mejor. Seguimos. Entonces, con este mismo color sigo avanzando. Ya saben, chicos, déjenme por favor una manito arriba, no se les olvide. Si son nuevos por aquí, los invito a que se suscriban y que compartan el contenido que aquí mostramos. Apenas he terminado el primer diseño. Mira, el primer diseño ya se va viendo la figurita. Ya se va viendo más o menos con mejor vista. Va teniendo mejor vista el diseño. Ya se va apreciando más el diseño. Las primeras vueltas casi no se nota claramente, pero conforme se va avanzando, poco a poco se va notando el diseño. Aún así nos faltan muchas vueltas para terminar la primer figura. Este bolsito lo voy a dejar para mí, esta mochilita la voy a dejar para mí, me gusta. Me gustó cómo va quedando. Ahí ajustamos.
Listo. También si quieren la pueden mandar a forrar. Si saben de forros, lo pueden forrar también con una telita, una tela satinada. Lo pueden forrar. Y les pueden poner cierres también. Cierres, cremalleras. Lo que usted guste, lo puedes poner. A veces pasa que cuando estoy tejiendo se entorcha, ¿sí? Mira, se entorcha el hilo, es normal. Porque como lo estamos manipulando, claro, al momento de envolverlo en el dedo, él se va entorchando, ¿sí? Va haciendo esto. Entonces toca hacer una pausa y desentorchar. Aquí voy a jalar un poquito estos hilos. Solo un poquito con mucho cuidado. Aquí no hay que exagerar, ¿sí? No se debe exagerar. Ya va saliendo la figurita. Qué bonito va quedando. Una belleza. Una belleza. Me lo imagino en otros colores. Este mismo diseño en otros colores. De lujo, de verdad. Ay, no me diga que la ventana está abierta. Con razón. Ah, no, está cerrada. La ventana no tiene por qué estar abierta. No, no está abierta. Bueno, YouTube, ya sabes qué debes hacer. Recomiéndame por favor estos videos a un público más amplio. Debemos llegar a un público más amplio. ¿Quién hay por ahí? Ya no me volvieron a escribir, no volvieron a comentar. Además que se aburrieron. Sí, es que la verdad este es un trabajo que toma tiempo hacer. Toma tiempo hacer este trabajo, entonces la gente cree que se hace de la noche a la mañana. No, este es un trabajo que toma tiempo. A pesar de que es una bolsa pequeña, mire, apenas dónde voy. Sí, es una bolsa pequeña de 12 centímetros. Les voy a poner aquí la cinta métrica para que usted confirme con sus propios ojos que no es muy grande. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está la punta de este? 12 centímetros, mira. Tiene esta bolsa. De ancho el plato, perdón. El diámetro del plato son 12 centímetros. Yadira Martínez, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Aquí me corresponde hacer 6 puntos, ¿cierto? 6 puntos de unión para las patitas de la estrella. Vamos a unir las patitas de la estrella. Qué hora manejamos? Desde Turbaco, Bolívar. Saludos desde Pereira. ¿Cómo estás?
Gracias por pasar a dejar su buena vibra. Nidia, buenas noches, bienvenida también. Gracias por acompañarme. Bendiciones para todas las que han pasado por aquí. Gracias. Desde la costa atlántica. Bueno, chicas, ahí estamos. Nuevamente vamos a repetir lo que hicimos en el primer motivo. Son 6 puntos de unión, digámoslo así. 6 puntitos de unión, ¿cierto? Entonces voy a conectar esta piernita con esta. Y para ello simplemente cambio de color. Y recordemos qué fue lo que hicimos en el primer motivo y es conectamos desde esta piernita, desde este punto hasta este punto. Sobre esos 6 puntos trabajamos puntos altos. Hola Silvana Elaña Mayor, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarme. El hilo de base, eso es crochet, reina. Ah, lo pides, hablas del matizado, ¿cierto? Matizado. Tú dices, necesito por favor hilo crochet, pero me lo vas a matizar. Entonces, claro, él te va a decir, pero ¿cómo se matiza? Tú le dices, vas a coger una hebra de un color y otra hebra de otro color del mismo crochet. No es que vas a coger una lana y un hilo, no, tiene que ser la misma calidad, el mismo grosor. Diferente color claramente. Vas a decir, necesito un matizado entre crochet Miratex. Entonces él te va a coger y va a ovillar, ¿sí? Va a pelotear o va a envolverlo. Es un matizado, ¿sí? Matizado. Entre arena y coral. Color arena y color coral. No es rojo, no. Pero tampoco es rosado, es coral. Silvana Pisano, ya sabes pues. Ese es un matizado. Elaña Mayor, gracias por acompañarme. ¿Cómo se hace así? Gracias por pasar a este live y verme. Bueno, ver el trabajo. Ya sabes, pues puedes matizar en otros tonos también, como tú quieras. Puedes pedirlo en otros tonos también. Pero la vez que yo maticé este color me gustó. Y desde entonces siempre pido este color. Este matizado me gusta mucho. Yo siempre pido ese color cuando voy a la mercería. Entonces, como les decía, tomamos 6 puntos en relieve, en alto relieve. Estiramos, ya saben que debemos estirar un poquito el punto para que no se encoja nuevamente. Punto alto en relieve. Y estiramos. Van 2. Son 6 puntos en total. 6. Siguiente relieve, miren, siguiente relieve o siguiente punto alto. Aquí no lo tomé bien, lo vuelvo a hacer y lo estiro, ¿ves? Lo estiramos. Ahí van 3 palitos. Entonces nuevamente cogemos hebra o enlazamos o envolvemos más bien el crochet y hacemos el cuarto relieve. Sí, cuarto, no es el quinto. El quinto palito. Ese es un palito sencillo. Pueden hacer el palito doble también, ¿sí? Ya saben que el palito doble es cuando haces 2 lazadas. Puedes trabajar también el palito doble o el palito triple. Pero ya con el palito sencillo es suficiente, ¿sí? Ya con el palito doble queda muy alto, queda demasiado estirado el punto. No es necesario manejar el palito doble en este tejido, pero si usted lo quiere hacer, hágalo, ya como usted se sienta mejor, ¿sí? Si usted ve que al momento de usted hacer esto,
el punto se te encoge, ¿sí? Tú dices, ay, pero no me sale el palito, queda muy bajito, entonces hágalo doble. Cargas el gancho con 2 lazadas, pasas por la hebra y trabajas el palito doble. Vas sacando de a 2. ¿Ves? 2, luego 2. Bueno, se entiende la idea, ¿verdad? Y luego por 2. ¿Sí? El palito doble lo puedes hacer siempre y cuando sientas que el tejido se te encoge, ¿sí? Esto. Pero aquí con el palito sencillo, pues queda bien. Entonces llevo 5 palitos. Vamos a manejar el último palito, el sexto. Sexto palito. Y terminamos ahí. Entonces cambio de color. Tomo el hilo, el matizado, digámoslo así. Y aquí hacemos el cambio de color a matizado. Y los puntos entonces que siguen los trabajamos. Aquí me toca trabajar este. Todo es punto bajo de aquí en adelante. Entonces de ahora en adelante sigo tejiendo hasta llegar aquí. Y ahí finalizamos entonces el tema del relieve. Volvemos a crear otra vuelta preparatoria. Y en la próxima vuelta hacemos relieve, ¿sí? Y así vamos a ir trabajando según el diseño. Te lo agradezco, Silvana. Muchas gracias, Silvana. Son flores para mí esos halagos de ustedes. Y me motivan a seguir adelante, la verdad. No pensé que fuera a gustar. No pensé que fuera a gustar tanto el diseño y bueno, experimentamos y está gustando el diseño. Entonces les agradezco mucho ese apoyo que han tenido conmigo, ustedes, el día de hoy conmigo. Sí, es mejor que quede estiradito para que no se forme de pronto. No se forme de pronto punto bajo. Ya saben que aquí es mero punto bajo, ¿sí? Van tejiendo puntito por puntito. Bueno, ¿qué pasa aquí? Que siento que de pronto, no sé si sea esta hebra o esta. Debe ser donde está. Exacto, esa. Ahí está. Bueno, chicas, espero les esté gustando. Ya saben, pues, aquí voy a seguir tejiendo normalito. Podemos hacer un moñito también, o sea, cualquier figurita usted la puede hacer. Realmente eso es lo bonito del guayú, que usted puede plasmar cualquier figurita. Por más compleja que sea, usted la puede plasmar, ¿sí? Siempre y cuando tengas la cuadrícula o el patrón en la mano, ¿sí? Yo me estoy apoyando de un patrón, ya saben, un patrón plano. O sea, normalmente sería para una mochila así, con diseño plana, pero puedes hacer los relieves, esto en relieve. Y le das un toque diferente al bolso. Mira qué lindo va quedando, estamos formando lo que es la estrellita y el destello. ¿Hasta que quién soy? Tú sabrás. Les cuento que voy a hacer 2 diseños hacia arriba. Este es el primer motivo y es otro motivo hacia arriba. Son 2. Me da para hacer 2 motivos. Por el tamaño de la bolsita, ¿sí? No pueden ser 3 porque ya queda muy alargado, ¿sí?
Ojo, usted lo puede hacer así alargado, pero siento que queda raro, no me gusta. Entonces vamos a meter uno, dos motivos hacia arriba. Es esto, mira, sería un motivo y dos motivos. Es justo esto lo que voy a hacer. Claro, lo vamos a ir haciendo en lives, en transmisiones en vivo. No alcanzo a hacerlo hoy completamente porque es mucho trabajo. Es mucho trabajo. Y voy a irlos haciendo en transmisiones en vivo. Todos estos días vamos a estar grabando, haciendo. Hola Marta Lucía Chávez. Sí, ya te había visto, Marta. De hecho, desde hace rato estás aquí, Martita. Está quedando bonito, ¿verdad, Martita? Aquí miren, cambio de color. Entonces ahora cierro con verde. Me imagino un Papá Noel y un moño, ¿sí? Un moño de Navidad. Un Papá Noel, un moño. Papá Noel, moño. O un reno también. Uf, un reno en alto relieve quedaría espectacular. Un reno, un Papá Noel. También. Y hacemos entonces el alto relieve. Aquí hacemos el primer punto alto. Nuevamente el segundo punto alto. Sí, de verdad es que está quedando, las ideas están muy buenas. Hacer esas figuras. Dos. Nidia Bolaños Fernández, muy buenas noches, bienvenida. Gracias por pasar, Nidia Bolaños Fernández. Aquí hacemos el alto relieve. Bueno, pero procuren que quede. Si ven, ahí ya se va formando el diseño. Como este, mira. Ahí ya se formó. Saben que es el mismo proceso, ya aquí es repetir. Aquí estiramos un poquito el punto para que quede igual o idéntico a los otros. Otro punto alto. A mí me quedan dos, este y este. Llevo cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Son en total seis. Y otro punto alto en relieve. Lo estiro. Y hacemos nuevamente cambio de color. Entonces el hilo que está con el que voy a tejer voy a estirarlo un poquito, o sea, como que, miren, este es el hilo, ¿sí? Porque los otros son los hilos alma, entonces yo debo tomar este y pongo de pronto el dedito así para que no me vaya a quedar tirante. Cuando digo tirante hago referencia a que esto no se me encoja, entonces yo trato de que quede estiradito, ¿ves? Ese hilo debe quedar estiradito. 2, 4, 6 y sigo tejiendo entonces hasta el final. Entonces aquí ya hicimos vuelta de relieve. Ahora me corresponde hacer vuelta de preparación. Volvemos a recordar que es una vuelta de preparación. La vuelta de preparación es una vuelta recta donde no se trabajan los relieves. Entonces voy a trabajar una vuelta preparatoria. Yo creo que eso es lo que hace que de pronto
Déjenme yo acomodo estos hilos. Hace rato no los acomodo. De tantos cambios de color, claramente él se va enrollando. Él se va enroscando. Hay quienes trabajan estos bolsos con hilo macramé. No sé si alguno de ustedes trabaja los bolsos con hilo macramé o guajiro. Pero siento que quedan muy rígidos, muy toscos. La verdad no me gustan ese hilo, no me gusta ese hilo para los bolsos, no. Queda muy rígido el tejido, entonces yo prefiero el crochet, que es un poquito más delicado, digámoslo así, es más delgado, más fino. Sí, es fino, es fino. Mira, es demasiado delgadito. Bueno, entonces aquí ya sabemos entonces que es vuelta preparatoria. Voy a tejer entonces una vuelta lisa sin figura, punto sobre punto. Nidia Bolaños, este lo empecé, bueno, los empecé, en vivos los empecé el día de ayer, ¿sí? Ayer fue la primer clase. ¿Cuántas clases llevo? Creo que llevo 4 clases de esto, ¿sí? De este bolsito. Llevo 4 clases. Los videos están disponibles en el canal, en la sección de en vivo. En la pestaña de en vivo encuentras las clases, ahí están. Normalmente los empiezo a hacer al mediodía. O en mi caso, esta vez fue a esta hora, pues tarde ya, fue hace 2 horas empecé, como a las 5 y pedazo. Empecé a hacer otro, o 6 más o menos. No recuerdo bien a qué horas, pero normalmente es en la tarde, en la tarde. Inevitable me mata esta pena que es infinita. Bueno, esta es una vuelta preparatoria, entonces nuevamente como ya hemos visto, cuando llegamos a la parte de los relieves, ahí se trabaja justo encima de la cadena, ¿sí? No es que vamos a hacer y nos vamos a saltar a estas hebras, no, esto no tiene nada que ver, ¿sí? Debo tejer sobre estos. Porque al comienzo, cuando empecé a hacer los relieves, yo decía, pero bueno, cuando llego acá donde debo tejer, ¿sí? Y a veces pensaba que era aquí, ¿sí? Uno fácilmente se puede confundir. Dice, voy a tejer por acá, no. Directamente debes tejer sobre estos puntos, el relieve como tal, sobre
esas cadenitas que hay aquí encima, pero respetando la misma técnica, hebra trasera. Hago mucho enfoque en este detalle, ¿sí? Porque no quiero que ustedes también se confundan, como alguna vez me pudo pasar. Entonces, muchas veces yo decía, ve, pero ¿dónde tejo entonces acá? ¿Qué hago? ¿Sí? Entonces pensaba, bueno, si tejo por acá, no, tienes que tejer acá. Aquí están los puntos, aquí, no atrás. Por ejemplo, ahí está el primer punto. Entonces usted se pregunta, bueno, pero yo aquí, ¿qué hago? ¿Dónde me toca ahora? Bueno, vamos a tejer entonces por la parte de las cadenas, de los altos, de los palitos. Entonces aquí está uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero solamente debes tejer agarrando la cadena trasera, la pestaña trasera. Ahí va el primer punto bajo, luego el próximo punto bajo. ¿Ya ves? Es sencillo ya después de que uno lo practica bastante, ya es más sencillo entenderlo. 3. Y de llevarlo a cabo, ya es muy fácil. 4. El quinto y el sexto. Ahí están los 6 puntitos. Y ya el resto es normal. Bueno. Bueno, yo aquí le estoy haciendo eso, ya saben por qué, para tratar de que las paredes queden bien planitas, ¿sí? Listo. Con mucho cuidado, esto sí es un tema de pronto cuidar más el tejido porque muchas veces hacemos mucha fricción y esto se vuelve peludo. Entonces tratar como de hacerlo con cuidado, ¿sí? Estas bolsas no se lavan con cepillo, ¿sí? Se lavan a mano y solamente con la mano. No necesitan utilizar cepillo y si pueden utilizar jabón líquido, mejor. Un jabón líquido suave. Si van a lavar los tejidos, las bolsas tejidas. Bueno, aquí seguimos tejiendo la vuelta preparatoria. Ya les había comentado qué debemos hacer. En la vuelta anterior hicimos relieve, entonces toca vuelta preparatoria. O vuelta al recta, pues. Sin relieves. María Lizarazo, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias por esos buenos mensajes, esos buenos deseos. Bienvenida a este espacio de tejido.
Regálame una manito arriba antes de que te me retires, por favor. Que no se les olvide la manito arriba. Entonces llegamos a la parte donde están los relieves, entonces igual trabajamos por la cadenita de cada relieve. Solamente la pestaña trasera de cada relieve, ¿sí? De cada cadenita, perdón. A ver, el alma son 6 hebras, mira. 6 hebras, mira, 6 hebras. ¿Cómo lo haces? Te voy a poner el ejemplo acá de cómo hice yo la preparación del hilo alma. A ver, ¿qué pasa? Estoy esperando que pase una moto porque es bastante ruidosa y no me deja hablar. Esperemos que pase esa motico y le explico, ¿va? Mientras eso voy desenredando estos hilos. Bueno, creo que no va a arrancar. Mira, lo que yo hago es lo siguiente. Mira, Silvana, yo lo que hago es tomo, vamos a imaginar que es el matizado, ¿cierto? Vamos a imaginar que es el matizado, vamos a llevar esto a la mente y decir, bueno, ese es el matizado. Yo lo que hago es esto, de 2 hilos, discúlpenme si alzo la voz, pero es para poder que me entiendan, ¿sí? Por el tema del ruido de fondo. Tengo 2 hilos, ¿sí? Entonces yo lo que hago es esto, mira, hago un bucle, una argollita, miren, observen muy bien. Y por en medio de la argollita voy pasando los hilos. Y voy preparando el hilo alma, ¿sí? Entonces nuevamente hago una argollita. Y por en medio de la argollita voy pasando. ¿Ves? Nuevamente hago una argollita. Y por el medio voy pasando. Argolla. Y voy pasando, ¿sí? Y así sucesivamente el largo que se necesita. Entonces de ahí sacamos 6 hilos. Como puede darse cuenta, son 6 hebras. Y estas mismas hebras, la misma técnica la utilicé para el hilo alma, ¿ves? 6 hebras. Sí, ya ves, entonces vas a tomar el ovillito y vas a formar, vamos a repetirlo una vez más por si de pronto no entendieron o quizás de pronto se distrajeron en algo. Yo les voy a mostrar nuevamente cómo hacer las 6 hebras, cómo preparar el hilo alma para las bolsas. ¿Sí? Entonces nuevamente tengo el ovillito, imaginando que este es el hilo alma con el que estoy tejiendo el bolso, ¿cierto? Entonces antes de empezar yo preparo el hilo alma, hago una argollita y por el medio de la argollita voy pasando. Argolla, argollita, por el medio voy pasando. Argollita, por el medio voy pasando. Argollita y por el medio voy pasando. Y así hasta completar el largo que necesito. Más o menos son de ese hilo alma, yo creería que son unos 15 metros más o menos. Creo que es mucho, pero con 10 metros quizás haces una mini bolsita, ¿sí? Con 10 metros, 10, 15 metros para hacer una mini bolsita. Bueno, yo sigo entonces con el trabajo. Entonces aquí tomamos y hacemos punto bajo.
Y así voy a ir trabajando punto bajo. Ya sabes, pues, ya sabes cómo hacer el hilo, ¿cómo se dice? El hilo de alma. Ya sabes cómo prepararlo, ¿sí? Es necesario para que el tejido quede rígido, ¿sí? Tenga esa rigidez y esa consistencia que tanto nos gusta, ¿sí? Porque una bolsa aguada creo que queda mal. No me gusta cómo queda una bolsa aguada, ¿sí? En cambio, con ese cordoncito el tejido tiene estabilidad. Se puede parar solito y no se va a derrumbar. La idea es meterle hilo alma para que quede rígido. Esta vuelta ya, no ya la expliqué, ¿cierto? La vuelta preparatoria es recto, liso. Simplemente con el color de base me voy a ir desplazando y voy arrastrando. El hilo alma va dentro del tejido, ¿ves? Va por dentro del tejido. Y muy importante, el punto bajo se trabaja en V, no en X, ¿sí? En V se debe trabajar. Punto bajo en V. Porque si lo trabajamos en falso X, se va a notar el hilo alma. Entonces la idea es que el punto lo hagan en V, ¿sí? Punto bajo en V. Yo creo que aproximadamente con 100 gramos. Mira, aquí yo tenía 100 gramos, ya de los 100 gramos me queda esto, pero se da cuenta que no es mucho. Realmente la cantidad, como te digo, como es un diseño nuevo, me cuesta calcular la cantidad exacta. En este momento no tengo gramera tampoco, pero calculo que más o menos unos 120 gramos más o menos. No es mucho. Bueno, entre comillas, no es mucho, ¿verdad? Pero como te decía, no tengo gramera para pesarlo, pesar la cantidad, pesar el producto, el proyecto y poderte decir. Aparte es un diseño nuevo y pues tampoco es primera vez que hacemos este modelo, ¿sí? Entonces todos los modelos son diferentes, todos los modelos pesan diferente. O sea, básicamente yo digo que más o menos por cada color 40 gramos, ¿sí? 40 gramos. Y de este, póngale unos 90 gramos. 90, 40 y 40. Porque estos son los colores, son los para dibujar, digámoslo así, para dibujar. El que más se consume, evidentemente, es el color de la base. Por lo tanto, debe ser más. Usted debe tener más de la base. Marta Lucía Chávez. Con muchísimo gusto, Marta Lucía Chávez. Yo estoy muy contento porque, bueno, estamos sacando un modelo diferente, bonito, navideño, para la época, para la temporada, perdón. Entonces ahí va. Para los que son amantes a la Navidad, este modelo les vendría muy bien. Si no le quieres hacer correíta, simplemente lo quieres como canastica, también lo puedes dejar como canasta. Pero mi idea es hacerlo en mochilita, ¿sí? Hacerlo en mochila. Ese es mi pensar, convertirlo en mochila.
Bueno, ya empezó mi programa favorito. Voy a dar unos 15 minutos más de directo porque me voy a ir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me diga que se me cortó esta transmisión. Chicos, ¿están ahí? Qué pena. Hola, hola. Creo que fue el internet. El internet se me fue un momento, unos segundos. Imagínate que este directo se me corte. Pues fatal porque hoy están. Chicas, ¿están por ahí todavía? Porque sería fatal porque es tiempo que hemos invertido acá en este directo y si se me borra, tendría que volver a explicar todo este proceso y no me parece. Ahí está, ahí están. Bueno, chicas, gracias por ayudarme con eso. Chicas, ya saben que las clases quedan guardadas. Si no quieren hacer en este mismo color, cojan otros colores, pero háganlo, ¿sí? Ya todos los detalles prácticamente están explicados sobre el bolso. Ya después viene la correa, viene el cordón de amarre, listo. Y vamos a hacerle llaveros también. Unos llaveros a la mini bolsita. Bueno, ahorita hemos tenido buena participación. Marta, Andrea, Silvana. ¿Quién más puedo mencionar aquí? Sonia, Nidia, Andrea García, Andrea Salcedo, Esperanza, María Lizarazo, Roxy, John Edison Guzmán, Amparo Delgado, del Socorro, perdón, Eugenia, Yadira Martínez. Gracias a todas ustedes. Elaña Mayor también. Bueno, sí creo que alcanzó a hacer siquiera otra vueltica, no sé. Es que empezó un programa que a mí me gusta, no por YouTube, sino por el televisor, pues. Y no me lo pierdo. Me gusta mucho. Es un programa deportivo, digámoslo así. Es un reality deportivo. Pero seguimos acá firmes con nuestro trabajo. Exactamente, Silvana. Ese programa me gusta. Ese reality de deportivo me gusta. Y no me lo estoy perdiendo ningún día. Qué bonito me está quedando, la verdad. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Estoy contento con el resultado, cómo va quedando. Así era que yo quería hacer un bolsito. Mira qué lindo está quedando. Qué bonito, qué belleza. Me gusta ese matizado, cómo se ve ese graneadito, como un graneadito, como... Sí, graneadito, ustedes entienden a qué me refiero. Bonito. Entonces aquí llegamos nuevamente a la parte donde debo tener cuidado de no coger hebras que no son y tejer encima de la cadena. Marta, Marta, eso espero, Marta. Pero quiero que ustedes también lo hagan. Me gustaría que ustedes también lo hicieran y bueno,
Ya saben por qué le doy vuelta al tejido, ¿sí? Porque quiero que no, busco que no se me vea, no coger el hilo que no es. Por eso le doy vuelta al tejido para poder visualizar qué es lo que estoy haciendo. Ahí está. Aquí me faltan 3 puntos. Y en cada uno de los puntos un punto bajo. Bueno, mis bellezas, ¿qué les puedo decir yo al respecto? Bueno, voy a hacer el proceso de planchado. Planchado con las manos, así. Ya saben para qué, sí. Esto ayuda muchísimo, la verdad. A mí me sirve hacer esto. Ya de pronto usted lo ve como una exageración, pero a mí me funciona. Listo, va quedando las paredes firmes. No, pero para eso falta mucho, la verdad, Andrea Salcedo. Falta mucho para verlo terminado. Porque son muchas vueltas las que debo hacer y no creo que en un directo lo termine. Es imposible. Por más rápido que usted sea, no puedes. Haces amigurumis, Marta. Esa es tu especialidad. Tienes pedidos de amigurumi, sí. Yo mis bolsas tampoco las puedo dejar. Me gusta mucho el tejido de bolsas. Me gusta tejer mucho bolsas. Digámoslo así, es como mi especialidad en el tejido, ¿sí? Mi especialidad son las bolsas, guayú. Pero ahora estamos también haciendo amigurumis. No sé si han visto los videos de los angelitos, que también los publiqué en el canal. Estoy subiendo tutoriales también de los angelitos bebé, para que no se pierdan esos videos. Eso me alegra mucho, Marta. Aprovecha esa oportunidad y seguir haciendo. Bueno, ¿alguna de ustedes está viendo el desafío ya? Creo que ya empezó. Por favor, me dicen. Aunque también me lo puedo ver en diferido. Me lo puedo ver por YouTube después. Me lo puedo ver por YouTube después. Ay, ya empezó. Bueno. No, mis amores, pero yo me voy a mantener un rato con ustedes acá porque me interesa que ustedes también aprendan, ¿sí? Y claro, esto es muy entretenido. Yo disfrutando el proceso de la elaboración de este hermoso bolso con relieves, diseño estrellas y destellos. Ya te los muestro, mira, aquí estoy haciendo, espérenme, les muestro los bebés. Estos los estoy montando al canal, ¿sí? Ya tengo 4 videos disponibles para quien quiera hacerlos. En el canal están los tutoriales de este bebé. Bueno, el cuerpo base, lo que es el cuerpo base. ¿Por qué? Porque todavía falta montar el tutorial del pañalito, del gorro, mira. Y sobre todo las articulaciones, ¿sí? Cómo articular. Le faltan las orejitas, le falta la ropita a pero tengo las primeras partes ya disponibles, lo que es elaboración de piernitas, brazos, unión con articulación y falta esto, lo que es la gorrita, el chupito y el pañalito, las alas.
Todos los videos los estoy montando al canal. Ya llevo 4 videos. Imperdible. Ya saben pues dónde pueden encontrar tutoriales de bebecitos también. Eso también es tendencia por hoy, el bebé angelito. Es tendencia hoy en día, los bebés angelitos. Para que observen esos tutoriales. Los voy a dejar aquí en la mesa porque los tenía por allá. Estaba haciendo que... Vamos a dejarlos por aquí, que usted los pueda ver. Este fue el primero que hice, este es la muestra, digámoslo así, porque como saqué patrón y a partir del patrón estoy sacando otro. Sí. También me gustan mucho los amigurumis, me gusta mucho tejerlos. Y se le cayó el gorrito a mi coño, a mi bebecito, a ver, a esa cosita linda. Ay, sí, qué lindo pasito. Ese pañalito, se le cae pañalito. Ay, tan bello ese bebecito. Bueno, corazones, ahora sí, no, ya creo que los voy a dejar por el día de hoy. Ya si no vuelvo hoy, ya mañana sin falta puedo volver para seguir trabajando en este proyecto, ¿va? Entonces cuídense mucho, ahora sí me despido. Bendiciones, tengan una excelente y un excelente descanso, una excelente noche y un excelente descanso, ¿va? Entonces esto queda guardado también en el canal por si lo quieren ver, ¿va? En diferido. Ahora sí, hasta luego. Muchas bendiciones. Cuídense, descansen. Gracias.